no sé si te pueda pedir que en unos minutitos, así muy breve, nos platiques esta rueda de la fortuna, este sub y baja que le ha tocado tanto a las disqueras como a los artistas o a las empresas, porque ha habido tres momentos paradigmáticos en la historia de la música hasta ahora, ¿no? La música comúnmente, eminentemente de performance en vivo, así que tú tenías que ir a verlo. Luego, cuando Ujú, cambió a los aparatos, en donde la música se volvió un producto que te podías llevar a tu casa. Y ujú, creo que ahí el negocio, incluso durante mucho tiempo, fue también vender los aparatos de reproducción, ¿va? Pero ahorita ujú. nos platicas de eso. Y después hay un tercero, que es ahora que la música se oferta como si fuera un servicio más, como el cable o el agua o la. Ujú. Ahora, en todas ha habido curvas en donde el, digamos, el mercado preponderante empieza a tener una caída, pero hay un repunte, ¿no? Porque Ujú. seguramente los grandes empresarios que tenían controlados los teatros, luego fueron los que fabricaron fonógrafos. Ujú. Pues los que fabricaron fonógrafos, o esas grandes empresas, e hicieron catálogos para tener la música de los artistas a su nombre. Y ahorita Spotify de lo que gana realmente es de las regalías que se van a los catálogos y no directamente a los artistas. Exacto. Sí, digo, lo dijiste muy bien, o sea, igual trato de hacer esta comprensión. Yo donde lo veo es que, voy a contar 5000 años muy rápido, ¿no? O sea, veo que hay una necesidad de la música, porque a través de la música, eh, o sea, bueno, mi teoría y la manera en como ya le digo es que a través de la música subjetivamos el tiempo en sí mismo. O sea, como que a partir de ella nos dio los elementos con los que pudimos ir construyendo el tiempo y posteriormente eso incidió en el lenguaje. No digo que exclusivamente solo la música, pero creo que es un componente importante el ritmo y la tensión armónica como elementos originales de eso. Y empezamos a acompañar todas nuestras actividades de música porque eso de alguna manera nos conectaba y probablemente nos distinguía y nos igual, o sea, sabíamos quién era el otro a través de las respuestas musicales muchas veces, ¿no? Entonces, vamos a pensar, nos vamos a saltar unos miles de años y vamos a llegar al punto en donde la música formaba parte de la estructura ritual, porque yo creo que básicamente los creadores del show business son las religiones, ¿no? O sea, ellos vieron que la música pues, era un vehículo potentísimo de comunicación y que quien controlaba la música de alguna manera controlaba al personal, ¿no? Entonces, Que siempre han sido muy teatrales, las religiones siempre han sido muy performáticas. y sí, porque además muchas veces la comunicación del mensaje en sí mismo es compleja. O sea, por ejemplo, las misas eran en latín, digamos, en el medievo, pero la música era lo que te daba, la música y el recinto increíble con las luces entrando por los vitrales, era lo que te daba la sensación de que eso era sagrado y divino, ¿no? Entonces, avanza ese tema y la música la empiezan a absorber los reyes, por así decirlo, y la aristocracia, y luego se la van pasando a la burguesía, y ellos son los que la van sosteniendo en términos de mecenazgos y contrataciones, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces lo que sucede es que empiezan a fijar la música en partituras, que fue la primera forma de trasladarla. Y ahí surge la figura del editor, por ejemplo. El editor de música era el que vendía la música impresa, ¿no? O sea, pues era una edición. Entonces, fue la primera propiedad intelectual que se generó en torno a la música. Después de esa propiedad intelectual que ya empezó a generar esa posibilidad de que un autor ganara dinero de algo que no hacía en sí mismo, o sea, que ya había hecho, ¿no? Entonces, es muy interesante. Obviamente todo esto venía heredado de la edición de libros, ¿no? O sea, que fue el primer espacio que empezó a resolver ese enigma. Pero entonces la música ya tenía esa posibilidad. Y cuando estos editores y la música que sigue avanzando y cada vez ya desde la burguesía se empieza. Se vendían repertorios, ¿no? O sea, tú vendías a la orquesta de Praga, que acababa de estrenar una obra maravillosa, se la vendía a la ópera eh, Uh-huh. de Londres para que pudiera tocarla también. O sea, Exacto. Y también la doméstica, o sea, era el rollo de los libros de piezas. Digo, la costumbre era que para que algunas de tú la las tocaras, chicas pues, el de la repertorio. casa, pues, compraban un piano y esa era la manera de tener música en tu casa, ¿no? O sea, ¿quieres tener música? Que una de tus hijas aprenda piano y le compras partituras, ¿no? O sea, entonces,
literalmente muchas veces las mujeres jugaban el papel o sea, casi casi eran como el reproductor de música, ¿no? O sea, porque había veces que necesitamos que una de las chicas aprenda el piano, ¿no? O sea, era como si fuera una tarea obligada, ¿no? Después de esto, después de que se crea la figura del compositor como con Beethoven, ya en el clasicismo, antes de eso el compositor no era una figura reconocida, sino que era un músico, ¿no? O sea, era el Chapelmaster, o sea, era alguien que formaba parte, pero no se entendía como un compositor, se entendía como un músico simplemente, ¿no? O el maestro de la orquesta o cualquier cosa. Pero con la figura de Beethoven se crea esta idea del compositor como Incluso el propio Bach, que es un monstruo, todavía no tenía no, esta no, aura. no, él era el maestro de la capilla y su obligación era generar obras y coros y una serie de cosas y tocar muy bien, pero no era como, es un gran compositor, como que ni siquiera existía claramente la figura, ¿no? Se construye ahí y se empiezan a generar todas estas ideas y narrativas hasta ya como de Mítica. anecdóticas, míticas, y surgen estas figuras muy importantes como puede haber sido Liszt o Paganini, que ya existía ese mecanismo en donde al público en general puede comprar boletos, cosa que nunca antes había sucedido, o sea, los sistemas de promotoría, ¿no? Y entonces se generaban leyendas en torno a ellos y ahí los primeros rituales de aventar ropa interior sucedieron en esos casos, ¿no? O sea, con Liszt y una serie de cosas, ¿no? Y digamos, después de eso... Había también además una exaltación ya muy identitaria cuando llegan, por ejemplo, todos los nacionalistas italianos, ¿no? O sea, ir a la ópera también era un asunto, no ahora, no como ahora de clase alta, sino más bien de exaltar el amor que tenías por tu patria. Por la tierra, exacto, sí. Sí, la música, pues siempre, digo, el himno, o sea, ahora sí que o sea, hay un himno en todas las naciones, ¿no? O sea, como una huella sonora de que representa tu patria en ese sentido. Entonces, digo, igual hay un escudo, o sea, digo, necesitamos ese conjunto, ¿no? De elementos, pero la música es un elemento identitario, creo que fundamental, y yo casi me atrevería a decir que con la música y las recetas de cocina tienes el 75% de tu patria puesta encima de ti, ¿no? O sea, que a donde vayas y llevas eso, puedes, es como si fuera el ADN que necesitas para volver a construir ese sentido nacional, ¿no? Entonces, en ese punto ya digamos a principios de finales del siglo XIX y principios de que empieza a surgir el fonógrafo, la capacidad de fijar el sonido y de comercializarlo, que esa es la parte que hizo que todo cambiara, la gente podía empezar a oír la música sin tener a alguien que la tocara. Ya existían cosas como la pianola, que también es importante mencionarla, que se vendió bastante durante mucho tiempo, que vendían los rollos y el piano tocaba solito. Eran rollos con perforaciones que se... Permitían que el martillo pasara y golpeara. Sí, se generaban con unos que se llamaban punching machines, con el que cuando alguien tocaba una pieza, ponchaba los hoyos y después esos hoyos que había generado los interpretaba, o sea, se vendían los rollos, se copiaban esos rollos con esos hoyos y esos ya los ejecutaba la pianola, las piezas completas, ¿no? Después de las pianolas aparecen estos primeros fonógrafos, estuvo por un tiempo el fonógrafo de cilindro, que era un cilindro también de celulosa, y los discos de pasta, se terminan quedando más bien el disco redondo más que el cilindro. El cilindro se quedó ahí como una rareza ahí, tecnológica. Y cuando se empieza a reproducir la música así, la gente empieza a comprar los discos, el editor de partituras empieza a quedarse sin negocio. Y el editor les dice, oigan, pues antes yo era el dueño de todo el negocio y me están sacando totalmente de la jugada, y entonces se generó esa figura del editor, que es el que se hace cargo de promover y administrar los derechos de explotación de las obras, que es un papel muy raro que se ha ido transformando con el paso de los años, porque nunca ha sido como del todo fácil de entender para los Pero músicos, ya no ¿no? hay nada, o sea, antes por lo menos estaba como puesto en un bien físico, ¿no? Pero ahora es como
un repositorio que realmente no guarda nada, ¿no? O sea, tú cuando escribes, por ejemplo, la letra de una canción, la pones con una editora, pero la editora ni siquiera, o sea, no está resguardando tus copias, pues nomás es la dueña de tus textos, o sea, y es la que promueve o te ayuda a negociar quién puede mover esta canción, esas cosas, ¿no? Ajá. De hecho, es muy interesante porque yo creo que ahí, y eso es un capítulo pues, gigantesco, es muy interesante cómo el norte del mundo descubre muy temprano que lo mejor que puede hacer es inventar reglas, o sea, que las reglas es el mejor negocio que existe. O sea, porque a través de las reglas yo controlo, o sea, la regla es lo que permite que todo ingrese al mundo de la representación concordada, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo en que esta es la representación correcta de esto, como el dinero pues es una convención a la que todos llegamos, pero pues es imaginario, ¿no? O sea, decidimos que el dinero vale lo que vale, y eso es un acuerdo, pero la propiedad intelectual es una de las cosas más elegantes y más satánicas que se han hecho en la historia de la humanidad, que es llevar la realidad del imaginario humano a la representación de lo legal para poderlo convertir en un bien, o sea, en un bien, digamos, intercambiable y cedible, ¿no? Entonces, es muy loco cómo sucede eso, y en eso es en lo que está afincado realmente la industria de la música, en que esa convención se respete, digamos, ¿no? Entonces, el editor queda en esa situación, las disqueras se dedican a producir los fonogramas, y el fonograma, lo que pasa es que es un bien de consumo, no te están vendiendo la música, te están vendiendo el soporte de la música. O sea, entonces, en ese sentido, la gente estuvo durante muchísimo tiempo comprando los discos porque contenían la música, pero el negocio estaba afincado en el bien de consumo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que cuando el bien de consumo se modifica, o sea, se modifica del disco al cassette, que era un bien reproducible, la gente empieza a decir, ahora yo ya puedo yo grabar la música, ahora yo ya puedo yo copiarla, yo ya puedo hacer una serie de cosas, y empezaron esos mismos formatos a entorpecer la eficacia de las reglas de antes, ¿no? Y cuando sale el CD, Philips, que desarrolla el CD, les manda una carta a todos los majors y les dice, yo en 15 años libero este formato, y una vez que lo libere, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y todo el mundo dijo, sí, 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 no te preocupes, vamos a meterle varo ahorita, ¿no? O sea, se hizo una industria fuertísima que a principios de los 90 era la tercera industria más rentable del mundo, pues, después de la militar y la farmacéutica, de las legales obviamente, después de eso llega el momento en donde el disco ya se libera como formato, empiezan a copiarlo y ya no había ningún pretexto, ya no había nada que pudieras decir desde el punto de vista de las disqueras sobre por qué era mejor una cosa que la otra, porque ya te habían convencido de que la disco digital era más durable y se desgastaba menos que el análogo, y que entonces era la gran maravilla y por eso te lo vendían tan caro. Y de repente sale y dices, ahora ya lo puedes copiar y puedes hacer lo que tú quieras, y ahora me tengo que inventar con que los discos copiados suenan peor que los otros. Pues no era cierto, o sea, nada de eso era cierto. Entonces, la piratería física empieza el acceso a la música, la necesidad de acceso a la música y los precios tan altos que tenía la música generan que se genera un vacío muy interesante para hacer un gran negocio desde la piratería. Y después de eso, todavía sin salir de ahí, aparece Internet. Y entonces empieza... Cuando nos mudamos al mundo virtual ya todo cambia, ¿no? Porque ya ni siquiera necesitas un dispositivo Ya no físico. necesitas el dispositivo, ¿sí? Y ahí se lo inventó, o sea, iTunes salió con esta idea de que, bueno, ¿sabes qué? Ya no vas a comprar los discos, ahora vas a comprar los archivos y los vas a meter en este dispositivo que yo te voy a vender, ¿no? O sea, también era como para ligar al hardware. De hecho, un poco de lo que decías antes, RCA fabricaba el fonógrafo y fabricaba los discos, ¿no? Sony, que solo fabricaba los aparatos, compró Sony Music para, desde el contenido, promover la venta de los propios aparatos y de los formatos básicos, ¿no? Entonces, cuando aparece Apple, dice, pues aplico la misma, yo me invento un sistema y me invento el dispositivo. Entonces, todo el mundo se puso a comprar sus iPods, pero la gente como que dice, pues está padre, pero como que sí me gusta tener el disco, pero así no lo tengo, pero no, o sea, se generó como toda una lucha ahí rarísima.
y nunca fue tan efectivo el rollo de la descarga digital, ¿no? Porque en realidad era un sustituto del formato, pero no era un sustituto, no era un cambio de modelo. O sea, seguía siendo, te vendo un bien de consumo, nada más que cambió totalmente su apariencia, ¿no? Por así decirlo, o sea, y su soporte, y su forma de ejecutarlo, ¿no? Y Y entonces, seguirías restringido a tu propia biblioteca, ¿no? Aunque nunca nos exacto, había molestado antes, pero seguía restringido a lo que traías ahí a guardado. lo que tú hubieras comprado, y a veces había eventos de compartir música y hacer unas cositas, pero había unas reglas ahí loquísimas de que no lo podías copiar porque no sé qué cosa, ¿no? Pero de repente, a raíz de lo de Napster y de todas estas situaciones en donde se empezó a subir música a las redes a lo loco, y que pues ahora sí que encuéntrenme y bájenla, y con todos estos protocolos de que yo enviaba IPs que estaban en Rusia y luego en Checoslovaquia, o sea, y no me podían localizar, se fueron generando todas estas formas de piratería de la música que tenían más que ver con el hack, ¿no? O sea, tenían que ver con darle en la torre al productor, así de no me vas a obligar a pagar por esto y yo la voy a poner. Ahí Napster tiene mucho que ver, ¿no? Mucho, sí, o sea, el pleito que se aventaron contra Napster por subir la música y todo, generó las bases de lo que luego empezaría a ser el modelo que tenemos hoy, que fue justamente el streaming. Ok, ya entendimos que controlar el acceso a la música se está poniendo cada vez más difícil. La gente tiene tal necesidad de acceder a la música que hagamos la barrera que hagamos y tratemos de controlarlo como sea, se la van a saltar de alguna u otra manera. Entonces, lo que más nos conviene es asumirlo y decidir que la música está toda disponible, y que si la quieres toda disponible, pues te la puedes fletar, nada más que va a estar oyendo unos anuncios espantosos. Si no quieres oír esos anuncios y quieres poder controlar todas las funcionalidades, etcétera, etcétera, paga tu servicio como si pagaras el agua, la luz, en vez de estar colgado de un diablito, y entonces tú ya decides ciertas cosas que antes no podías decidir. Y entonces ahí sí, cuando la música cambia de físico de bien de consumo a servicio, estamos dando un salto paradigmático muy impresionante. Pero en ese ínterin, entre que la música se iba cayendo como formato físico y se establecía y empezaba a crecer el modelo del servicio, fue el hueco en el que prácticamente la industria de la música fijada se fue a pique hasta llegar a unos números de casi Casi desaparición. desaparecía. Sí, ya, o sea, estaban ya en a punto de la quiebra muchas de las cosas y Y con como nadie muchísimas sabe para qué complejidades. trabaja, resulta que cuando nos mudamos a ese formato, la gente empezó a decir, oye, pero yo quiero escuchar la música de Los Panchos, de Luis Alcaraz, Sí, de la ajá, Sonora. Y sí, empezaron a sacar catálogos que tenían estancados décadas, ¿no? claro, y no solo eso, sino que si yo quería si yo como mayor tenía música de un catálogo y yo quería sacar un producto, yo tenía que fabricar el producto y ponerlo en las tiendas, y eso era muy caro. Tenía un costo, era una apuesta. Era una apuesta que normalmente me iba a salir mal, ¿no? O sea, pero si ya es una decisión de la gente y simplemente a mí me llega el dinero, y entonces la velocidad a la que se recompuso la fuerza de esa industria de las majors fue impresionante, ¿no? O sea, digamos que en 7 años, pues de estar en una situación muy comprometida, pues otra vez se volvieron gigantes, y ahorita las proyecciones son que, independientemente de todo lo que esté sucediendo en este momento, el repunte que tiene calculado, por ejemplo, hacia el 2030, el consumo digital es bestial, o sea, es una cosa que está en crecimiento y crecimiento y crecimiento así sin parar, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una disyuntiva compleja y en un momento complicado. No digo que se nos vaya a olvidar, solo digo que algo haremos, ¿no? O sea, que todos haremos algo, porque se va a mover de lugar y va a costar trabajo, y habrá gente que se adapte y cambie de roles y entienda, porque yo creo que ahorita lo que va a empezar a suceder es que van a surgir nuevos roles laborales inclusive. La forma de atender un proyecto en términos de desarrollarlo va a cambiar en términos de quién hace qué y cómo se hace qué cosa, ¿no? O sea, Yo también lo creo y siempre de alguna u otra manera, aunque nos dé miedo, siempre hay una forma de enfrentar estas catástrofes, ¿no? Yo